Primero, abogado Maluf, con la renuncia de Cuomo, ¿hasta dónde pueden llegar las acusaciones una vez se convierta en exgobernador en 14 días? Bueno, claramente lo más serio que él confronta son acusaciones criminales. Asalto sexual sería uno de los crímenes que yo creo que estuviera el gobernador teniendo que confrontar, basado en las descripciones de varias víctimas en términos de lo que él le acusan de haber hecho. Tocar a una asistente físicamente debajo de su blusa, y tocarle su seno es obviamente algo que sin su consentimiento es un crimen. Y comentarios también que él hizo. Entonces, cuando tú escuchas los comentarios, lo combinas con los actos que le acusan al gobernador de haber hecho, inclusive besar a una de las víctimas en la boca sin permiso. Entonces, con ese tipo de acusaciones, claro, puedes confrontar crímenes graves, asalto sexual. Todos esos crímenes llevan cárcel y podría causarle al pronto a ser exgobernador su libertad. Robert, la renuncia que te sorprendió a ti y que sorprendió a muchos, porque ha sido muy insistente el gobernador, por lo menos lo fue hace algunos meses en decir que no se iba a apartar del cargo, ¿es para eludir ese juicio político en la Asamblea o cómo queda el juego en la Asamblea Legislativa de Nueva York? Es exactamente eso que estabas describiendo. Realmente lo que vimos, por ejemplo, es que Cuomo trató de entablar un plan o una negociación con los asambleístas en el estado de Nueva York, precisamente para evitar que continuara la investigación, porque de ser así, pues se llevaría a artículos de impeachment o de destitución, ahondando aún más en la investigación, algo que Cuomo quería evitar. Pero no solamente eso, también estamos hablando que aquí estaba involucrado el presupuesto del Estado, porque si bien, digamos, Cuomo quería ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias, la realidad es que de haber enfrentado una destitución, un impeachment, esto involucra honorarios legales, los cuales el Estado tendría que incurrir, porque precisamente Andrew Cuomo es un funcionario del Estado y es el Estado quien debe estar encargado de cubrir esos gastos, lo cual obviamente ascendería a millones de dólares. Entonces, creo que lo que trató de hacer aquí Cuomo es de evitar un daño aún más grave, porque sabe que con un impeachment, pues obviamente sería, digamos, salir por la puerta de atrás. Obviamente igual queda muy mal parado, no solamente por todas las descripciones que ustedes acabaron digamos, de emitir, las descripciones de cada una de las víctimas, lo cual, pues obviamente, como bien indica el invitado, pues lo podría enfrentar a un cargo criminal, que eso ya sería más grave. Incluso se habla de que podría enfrentar 1 año y medio de cárcel en caso de ser hallado culpable. Así que las consecuencias aún así no se detienen para Cuomo, a pesar de haber anunciado su renuncia, pero creo que estaba tratando, como se diría coloquialmente, de detener un sangrado realmente, porque indudablemente la imagen de Cuomo ha quedado muy afectada después de eso. Abogado Maluf, ¿Cuomo renuncia cuando se cernía justamente sobre él la amenaza de este juicio político en la Asamblea? De hecho, dijo que no quería someter al Estado de Nueva York a procesos prolongados de juicios políticos. Se ahorra el juicio político en la Asamblea que lo hubiera puesto en la picota pública durante semanas. ¿Qué hubiera pasado si seguía en el cargo? Basado en las investigaciones de la fiscal general del Estado y los reportes, creo que no hubiera sido difícil el nivel de prueba necesario. Esto no es un juicio criminal, ¿ok? O sea, si hay un juicio político y encuentran al gobernador culpable, él no va a la cárcel basado en ese veredicto, él simplemente es suspendido indefinitivamente, no solamente de su trabajo como gobernador en este momento, pero su potencial de convertirse en algún otro miembro elegido públicamente, también eso lo perdería él. Así que hubiera sido un desastre, claramente. Yo creo que hubiéramos escuchado a estas víctimas probablemente hablar de una manera más emocional, más difícil de poder condonar, y yo creo que hubiera sido un desastre para el gobernador. Él hizo lo que tenía que hacer. Lástima que no lo hizo antes. Robert, lástima que no lo hizo antes. Sí, lástima que no lo hizo antes, porque realmente Cuomo no ha vivido, por lo menos, o no ha estado a la altura de sus exigencias, las mismas exigencias que le ha hecho a otros funcionarios
que se han visto involucrados en un mismo estilo de escándalo sexual. Porque hay que recordar un ejemplo clarísimo en el 2018, cuando él le exigió la renuncia inmediata al fiscal general del Estado, al señor Eric Schneiderman, una vez que una revista aquí en el Estado sacó a relucir los testimonios de varias mujeres que lo acusaron de acoso sexual. ¿Y qué pasó cuando ese reporte salió? Horas después, Andrew Cuomo le exigió la renuncia, que fue inmediata. Y esto ocurrió en el 2018. Y esto también ha ocurrido anteriormente con otros funcionarios en el Estado. Él también ha tenido el mismo trato. Es decir, una vez que sale a la luz un escándalo público de esta manera, pues el gobernador Cuomo, en su estilo, en su manera de ser, pues les exigía la renuncia. Pero ahora, como tú acabas de mencionar, ahora que él está en el estrado, en la picota, bajo el escrutinio público, pues él quiere evitar o trató de evitar algún tipo de culpabilidad y no pidió la renuncia o no se hizo a un costado en el momento que debió de haberlo hecho, de la misma manera como él se lo exigía a otros funcionarios. Abogado, ahora, Andrew Cuomo llevaba siendo gobernador desde el año 2011. Cuando se haga efectiva su renuncia, lo va a suceder la actual vicegobernadora Kathy Hochul, quien se convertirá en la primera mujer gobernadora de Nueva York, marcando historia. ¿Cómo queda la gobernación? ¿Cómo queda Nueva York? ¿Qué golpe o alivio representa esta renuncia? Absolutamente. Yo creo que ella puede ser una muy buena gobernadora y creo que tal vez es irónico que es una mujer la que lo va a reemplazar, pero creo que es importante también envigorar a las mujeres, demostrarles que mujeres pertenecen en posiciones igual que los hombres de poder y no tener miedo de reportar estos abusos porque hay justicia y coincidentemente una mujer está ahora tomando el trabajo que va a dejar el gobernador. Así que no, me parece muy correcto. Vivimos en un mundo en donde el respeto mutuo es importante, en particular en el trabajo. Lo que antes era tolerable, el día de hoy no lo es. Es la realidad del mundo en el que vivimos y las mujeres que son víctimas y continúan siendo víctimas de abuso pueden ver que hay justicia cuando hablan, cuando lo reportan. Robert, ahora te repito la pregunta, ¿dónde queda la gobernación de Nueva York tras esta renuncia? Bueno, obviamente hay una gran encrucijada. Por supuesto, estamos viendo que Cuomo era prácticamente el caballero blanco, ¿no? del Partido Demócrata, una persona que forjó una imagen de eficacia gubernamental a raíz de la peor crisis que ha vivido Estados Unidos en una generación, como es el tema del coronavirus. Fue la contraparte de un gobierno incompetente como fue el de Donald Trump, porque hay que decirlo, realmente fue un gobierno que no supo manejar la crisis y Cuomo hizo gala de su artillería de relaciones públicas para mostrarse y proyectarse como la persona indicada para enfrentar en un reto tan grande como la pandemia, que aunque todavía sigue afectando al país, estuvo en el momento más crítico de lo que tenemos memoria por lo menos en año y medio. Y eso le ayudó a proyectarse como un líder importante. Pero ahora vemos que es lo que yo diría una tragedia griega realmente, una persona que ha caído en desgracia. Pero como lo señala el invitado, ahora tenemos a una nueva mujer que casualmente lo llamo yo como una justicia poética, el hecho de que Katie Hochul sea ahora la gobernadora encargada de completar lo que queda de la administración Cuomo, pues sea la primera mujer en ocupar ese cargo. Ahora, yo no dudo de las capacidades de esta nueva gobernadora en 15 días. Sin embargo, hay que recordar que ahora ella tendrá un reto para, en caso de que se lance nuevamente, pues convencer a los demócratas de la ciudad de Nueva York de que es la persona adecuada. Y además es una persona que en sus inicios era una persona de centro derecha. De hecho, en el 2007 ella impulsó una ley, o por lo menos estaba haciéndole oposición al que era en aquel entonces el gobernador Eliot Spitzer, y demandó incluso que muchos inmigrantes irregulares, muchos indocumentados en el estado de Nueva York, fueran apresados cuando ellos estaban tratando de sacar o de obtener licencias de conducción. O sea que ella tiene una posición de cierta manera conservadora y en muchas ocasiones se lanzó como republicana,
como libertaria, como independiente y ahora como demócrata. Entonces, tendrá un reto grande para convencer a las personas que viven en la ciudad de Nueva York y sus alrededores de que ella es la persona adecuada y la persona indicada para este momento tan difícil. Obviamente ya tendrá que enfrentarse a otros candidatos posibles, aunque no se ha hecho un anuncio oficial, pero obviamente veremos que Letitia James, precisamente la fiscal general que lideró esta investigación, tenga aspiraciones a la gobernación, posiblemente Bill de Blasio, que es indiscutiblemente el enemigo acérrimo político de Andrew Cuomo y que probablemente se debe estar regocijando de lo que está ocurriendo el día de hoy. No, y Bill de Blasio, que fue además uno de los primeros en pedirle la renuncia. Habías calificado a Cuomo también del caballero blanco del Partido Demócrata. Esto me lleva a preguntarle al abogado Maluf, ¿cómo era hasta este escándalo una figura clave dentro del Partido Demócrata, una figura sólida? Muchas veces le plantó cara al hoy expresidente Donald Trump. ¿Qué será de él ahora? ¿Quedará en el ostracismo político con la pérdida de respaldo dentro de su propio partido? Bueno, creo que va a ser difícil recuperarse. Hemos visto líderes políticos como Bill Clinton, expresidente, recuperarse muy bien después de un escándalo sexual con Monica Lewinsky, que hizo historia. Al mismo tiempo, estamos viviendo en lo que le llaman el movimiento de Me Too, en donde muchas mujeres están unidas en reportar abusos que han ocurrido por muchos años y el nivel de tolerancia ha bajado mucho. Así que yo creo que Andrew Cuomo tiene ya 63 años de edad, hizo 3 términos, iba a terminar el tercer término ahora como gobernador en Nueva York y probablemente hubiera continuado un término más, por lo menos. Era un gobernador muy popular, su padre también con una historia de ser gobernador en Nueva York y de una familia política y demócrata y muy, ¿cómo decirte?, muy estricta en sus maneras de trabajar. El problema es que el gobernador Cuomo ha malinterpretado estos comentarios que él ha hecho y no necesariamente es tan importante lo que piensa el acusado, pero la percepción del acusado, de la acusada, en este caso acosada diría yo, y cómo lo perciben las personas, en particular las mujeres. Si una mujer, como estas 11 mujeres, percibieron lo que el gobernador estaba haciendo como algo que no querían, algo que no le daban la bienvenida, algo que no querían tener, no querían dar su consentimiento. Y eso creo que es diferente de la forma en que se miraban estas cosas en la época de Bill Clinton. Así que para un futuro va a estar muy limitado. Lástima, porque yo creo que muchos, incluyendo el presidente Biden, estaban mirando a Andrew como un amigo, como un colega, con alguien que podría tomar las riendas de la Casa Blanca en un futuro. Pero creo que muchas de estas aspiraciones, bueno, el tiempo dirá, pero son difíciles. Después de tener este tipo de consecuencia, es difícil recuperarse. Lo hemos visto con otros gobernadores de Nueva York, lo hemos visto con miembros del Congreso, Anthony Weiner, lo hemos visto con otros que han entrado y salido. Yo creo que Cuomo va a tener dificultad regresando a la arena política. Es que para allá iba, muchos lo veían también en la Casa Blanca en algún futuro. Ahora, antes de volver con Robert, me vino a la cabeza ese flashback del expresidente Bill Clinton, que aunque en cargos distintos pasó por lo mismo, un juicio político en el 98 en el Senado por su papel en el escándalo sexual que protagonizó con Mónica Lewinsky, un juicio del que, cuestionable o no, salió aireado. En este caso, el gobernador como parecía que no daría su brazo a torcer, insistiendo en su inocencia y en que no renunciaría. Similitudes quizá, pero con resultados diferentes a nivel político. El hecho de que ha renunciado ya como gobernador bajo tremenda presión y la manera en que ha tratado a muchos líderes políticos no es el teflón de Bill Clinton, que podía lidiar con otros líderes en el Senado, que son sus jurados, de otra manera. El problema con el gobernador Cuomo es que él ha tenido una administración extremadamente rígida y mucha gente se ha enojado con él, la manera en que los trata, y ahora no tiene aliados.
Clinton tenía aliados. La aliada número uno que yo considero fue responsable porque Clinton haya sobrevivido el escándalo de Mónica Lewinsky es su esposa, la senadora Hillary Clinton. Ella fue responsable por el hecho de que legalmente el presidente Bill Clinton haya podido sobrevivir ese juicio político. Ahora, Robert, para terminar, otro flashback, pero no tan distante, el de febrero de 2021 con el ahora expresidente Donald Trump. También logró salir aireado, pero es que también está esta diferencia y es que aún tenía el respaldo mayoritario de su partido. Sí, y yo creo que eso también habla del doble rasero político al cual yo me refiero, porque obviamente ahora los republicanos se regocijan en la desgracia que se encuentra Andrew Cuomo. Y lo que están haciendo los republicanos, por ejemplo, es darle carta libre a Donald Trump, del cual claramente ha tenido la misma similitud de acusaciones de varias mujeres e incluso de sus propias palabras. Cuando vimos ese video del programa Access Hollywood, en el cual él describía de manera procaz cómo él se acercaba a las mujeres agarrándolas de ciertas partes íntimas, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, siguió en su carrera como presidente y eventualmente ganó. Bueno, ganó de manera cuestionada, pero ganó y tuvimos 4 años de administración bastante abultada. Y ahí es donde se marca la diferencia, porque mientras los demócratas por primera vez se apartan totalmente de Andrew Cuomo, los republicanos le siguen dando rienda suelta a Donald Trump y no es el único además. Matt Gaetz, que es el representante de la Florida y republicano, también enfrenta acusaciones de tener relaciones con una menor. Y esta es la fecha en la que él no ha presentado ningún tipo de renuncia y otra cosa que el Partido Republicano tampoco se la ha exigido. Lo mismo ocurre con otro congresista, Madison Cawthorn de Carolina del Norte, que también enfrenta acusaciones de acoso sexual y el Partido Republicano no le dice nada. Jim Jordan también ha enfrentado escándalos similares y tampoco le han exigido la renuncia. En el caso de Donald Trump tampoco le han exigido la renuncia. Entonces yo creo que si yo fuese republicano, pensaría 2 veces en tratar de refregarle en la cara a los demócratas su falta de moral cuando ellos ni siquiera son capaces de exigirle la renuncia o de haberle exigido la renuncia a Donald Trump o de exigirle la renuncia a Jim Jordan, a Matt Gaetz o a Madison Cawthorn, porque obviamente saben, como se dice coloquialmente, tienen rabo de paja y no son capaces de admitir un error que en este caso los demócratas están admitiendo que uno de sus líderes importantes cometió una falla importante y por ende tiene que renunciar. Se nos acabó el tiempo, pero a ambos, qué debate y qué conversación tan interesante la que hemos sostenido esta tarde. Robert Valencia, analista político y periodista afiliado a Conectas.org. Gracias. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. También estuvo con nosotros el abogado Joseph Maloof. Gracias por estos minutos, feliz tarde. Gracias por invitarme.